Hermoso tiempo en la presencia del Señor, igual que esta mañana también. Si no pudiste venir, te lo perdiste. Nos compartían también una palabra hermosa y pensaba, ¿no? El Señor está hablando, nos habla en cada culto, nos habla cuando le buscamos en nuestras oraciones, en nuestras casas, cuando leemos su palabra. El Señor nos llama vez tras vez a la obediencia, nos llama a sujetarnos a Él, a recurrir a Él. Aleluya. Y para recordar algo de lo que esta mañana nos compartía Axel, me bendecía mucho cómo el Señor nos llama a ser entendidos en estos tiempos. En todos los tiempos el Señor llamó a su iglesia a ser entendida, a buscar esa revelación de parte del Señor para las decisiones que la iglesia va tomando, para los pasos que va dando. Y el Señor otra vez nos llama a no embriagarnos con vino, a no distraernos de su voz, amén, de su presencia, de esa comunión hermosa. Y todos sabemos, ¿no? Que los jóvenes están ahí un poco más expectantes, que se viene el campamento. ¿Cuántos tienen ganas de ir ya? Que sea ya, ¿no? Sabemos que son tiempos, ahí está, ahí se están despertando el ¡uh! Queremos estar donde se mueve el Señor. Queremos estar donde está el río del Señor, donde el Señor habla. Habla aquí en la congregación, de manera especial en los campamentos. También el Señor nos habla y nos lleva a tomar decisiones. También decía Axel esta mañana, el Señor no deja a su iglesia a la deriva. Él quiere que su iglesia sea entendida. Escuche su voz. Que se encargue de sus cosas, de las cosas santas. Y mencionaba el culto. Mencionaba estar en la presencia del Señor esperando su venida. Y que esto siempre encienda nuestro corazón, amén. El Señor me hablaba a mí hace unos días de el texto tan conocido, Primera de Pedro. El Señor no deja a su iglesia a la deriva, tomando la frase que decía Axel, nos dio su palabra. Amén. Dice Primera de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Aleluya. Tenemos la palabra profética más segura. Y en este sentido también el Señor quiere que estemos atentos, expectantes. Amén. Tenemos su voluntad preceptiva en la palabra, que es vivificada por el Espíritu. Las dos cosas son muy, muy importantes. Quería que me acompañen a Santiago, capítulo 1, donde el discípulo también exhorta a la iglesia y anima a la iglesia a poder estar atentos, ser hacedores de su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. Aleluya. Y esta carta que escribe Santiago, todos quizás conocemos algún pasaje o la hemos leído. Es una carta muy cortita. Donde trata diferentes aspectos de la vida congregacional. ¿Sí? Le habla a la iglesia. Pero todo gira en torno a vivir conforme a la palabra. Cada capítulo toca un aspecto distinto de cómo vivimos conforme a la palabra de Dios. Y en estos primeros 3 versículos podemos encerrarlos en un subtítulo: ser receptivo. Amén. El Señor nos está llamando a ser hijos de Dios, entendidos de estos tiempos, sabiendo que somos receptivos. Recibimos del Señor su voluntad, recibimos la guía de su Espíritu Santo, recibimos su palabra. Y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y en este orden es que tenemos que considerarlo, ¿no? Primero la escucha, para después hablar, y tardos para enojarnos. Ser receptivos, recibo la palabra, es la primera exhortación de Santiago para su iglesia. Y pensaba, ¿por qué esta actitud receptiva? Porque necesitamos escuchar con atención antes de hablar, antes de movernos, antes de tomar decisiones. Santiago nos exhorta a ser receptivos, a escuchar, pero no solamente con esa escucha natural, ¿no? Como todos escuchamos, sino escuchar con atención. Escuchar intentando comprender, intentando entender. Y cuando escuchamos la palabra del Señor, intentando comprender la palabra, intentando entenderla, pero para someternos a ella. Amén. Aleluya. Porque la palabra de Dios está para guiarnos, para revelarnos el corazón del Señor. Se trata de la palabra del Señor, nada más y nada menos. Lo más importante para la iglesia. La base fundamental. Pero debemos escucharla con la intención de someternos a ella. Aleluya. Aleluya. A veces pasa que escuchamos por ahí podemos escuchar predicaciones, podemos leer la palabra, pero que nuestra actitud sea la de sometimiento. Miguel Ángel nos hablaba también, ¿no? Cuando oramos también para someternos, pero la palabra también es para que nos sometamos a ella. Tardos para hablar. Y el apóstol Santiago después amplía un poco más este tema, ¿no? En el capítulo 3. Pero quería solamente retomar un versículo del capítulo 3 de Santiago. El versículo 2 dice: si alguno ofende, no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿No? Qué definición, ¿no? Para hablar de la lengua, de cómo hablamos, ¿no? De cómo a veces somos prontos para hablar, para emitir juicios. En este caso era para la vida congregacional, pero es para toda nuestra vida, ¿no?
Que el Señor nos dé esta mansedumbre para recibir la palabra, para escucharla con atención, con la intención de someternos, para leerlas cuando la leemos, con atención, con la intención de someternos a ella. Y dice tardos para irarse. Aleluya. Porque como conocemos el pasaje, ¿no? Que siempre por ahí recordamos de que no que si nos enojamos, ¿cómo era? El que nos enojamos, pero no pequemos. No me sale ahora. Airaos, pero bien que lo saben, ¿eh? Airaos, pero no pequéis. Que el Señor, mediante su palabra, nos limpia, nos purifica, para que si nos enojamos, que a veces nos exaltamos por las diferentes situaciones, que no pequemos, que busquemos esta mansedumbre para poder recibir la palabra, porque el Señor está hablando. Y si no tenemos una actitud humilde, vamos a escuchar la palabra y no vamos a someternos a ella. Va a pasar por nosotros. No va a bajar al corazón. Lo mismo pasa cuando la leemos, cuando la estudiamos. Podemos hacerlo con un corazón altivo y esta no baja al corazón, esta no nos quebranta y no produce lo que el Señor quiere que produzca en nuestro corazón. Entonces, qué bueno tomarnos este tiempo para escuchar con atención, tomar el consejo de Santiago. Seamos receptivos ante un conflicto también. A veces escuchamos una sola campana y ya nos enojamos, o a veces inmediatamente hablamos y estamos a una palabra de distancia de ofender a otro, a una palabra de pecar contra el Señor. Así que este consejo de Santiago es muy práctico y es lo primero que él quiere en esta exhortación. La primera exhortación, seamos receptivos para escuchar con atención. También Miguel Ángel esta mañana terminaba el culto diciendo la iglesia, o resumiendo, la iglesia, nosotros tenemos la capacidad de comprender los tiempos, amén, pero para hacer, para movernos en esa dirección, para obedecer al Señor, entender para hacer acá en la tierra, inquiriendo en sus cosas. Y me acordaba del pasaje de David, ¿no? Para inquirir en tu templo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para inquirir en tu templo. Y me acordaba del pasaje de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, la palabra del Señor, para cumplirla y para enseñarla. Amén. Pensaba siempre recordamos este pasaje, somos un reino de sacerdotes y de gente santa. Y este desafío que tenía Esdras, esto que el Señor había puesto en su corazón, es para todos, amén. Es para toda su iglesia. Somos un reino de sacerdotes para inquirir en su palabra, para ponerla en práctica y para enseñarla.
A veces pensamos que lo puede hacer otro, ¿no? Pero el Señor nos ha puesto en un cuerpo. Tenemos familia, amén. Tenemos quizá hermanos. Yo tengo muchos sobrinos. Así que también usted tendrá otro, quizá también sobrinos, hijos. ¿No? Qué bueno que esto que el Señor ponía en el corazón de Esdras sea nuestra intención al escuchar la palabra, al leer la palabra. Porque Santiago va a seguir avanzando y va a decir, pero sed hacedores de la palabra, verso 22, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y acá aparece la palabra de Dios como espejo, que nos revela la verdad de nuestro corazón, que nos revela cómo estamos, que nos interpela. Esta palabra interpelaba mi corazón, primeramente, ¿no? Que el Señor nos halle con esta mansedumbre. Y pensaba un espejo, ¿no? En el cual nos reflejamos, si lo miramos y si escuchamos su palabra. Nos reflejamos. Y en mi trabajo tengo un espejo todos los días delante mío. Y hay personas que el espejo lo utilizan de diferentes maneras, ¿no? Quizás comúnmente se sabe la mujer usa más el espejo que el hombre, pero bueno, hay hombres que también lo usan bastante, muy detallistas también en sus cortes de pelo, de barba. Y algún cliente podría, o lo que suele pasar, que ni se mira en el espejo. Cortame, que tengo calor y listo. Y no mira ningún detalle. Otro es un poquito más detallista y otro es al milímetro, ¿no? Y después tenés los otros que se miran en el espejo, a ver cómo quedó, uno les muestra el corte de atrás, del costado, uno trata de ser lo más detallista posible, y bueno, y se va conforme aparentemente. Y después me manda un mensaje, mirá, acá faltó este pelito, acá faltó. Digo, bueno, pasá cuando quieras y lo arreglamos. Me llamaba la atención porque él se había visto, este cliente, se había visto bastante tiempo antes de irse. Y se fue y se olvidó, o se bañó y se... Cosas que pasan, ¿no? En la peluquería. Pero ¿podemos ser así a veces con la palabra del Señor? ¿Puede estar así a veces en nuestro corazón? Que la miramos, la contemplamos, prestamos atención y después nos vamos y nos olvidamos que teníamos que ponerla en práctica, que era ese el momento de hablar con la palabra y no con mis opiniones, que era ese el momento de humillar el corazón, de ser pronto para oír y tardo para hablar. Y pensaba, ¿no?, que si está así nuestro corazón, podamos volver a los pies del Señor, buscarlo, para que al mirar la palabra veamos bien, veamos con una mirada atenta para someternos a la palabra. Amén. Es lo que el Señor espera. Para esto nos dejó su palabra, para que nos sometamos a ella, para que razonemos todo lo que nos dio para razonar, pero para que la creamos. Y lo que no nos dio para razonar,
lo creemos igual. Amén. Porque es por la fe que entendemos, nos dice Hebreos. Es por la fe. Y este pasaje, el 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente. Colosenses dice: poned la mira, y no está hablando solamente de los ojos. Poned el foco, poned la atención. Atentamente en la perfecta ley, en la palabra. Una de las cosas que los organizadores del campamento, los chicos de Buenos Aires, de Espeleta y Capital, nos desafiaron, y me encantó, ¿no? A un ayuno de distracciones. No solamente ayuno de alimentos, sino de distracciones. Es algo con lo que hoy en día tenemos que luchar, no solamente los jóvenes, ¿no? Los grandes también. Los de mediana edad también, los mayores también. Porque la conectividad viene a robarnos algo que teníamos antes, ¿no? La capacidad de contemplar, de pensar todo el día quizá en una misma cosa, o durante bastante tiempo en una misma cosa, para poder resolver un problema, para poder resolver una situación. Hoy en día hay muchas cosas que nos sacan la atención. Y Santiago nos dice que miremos atentamente en su palabra, que pongamos el foco. Y yo pensaba, y también me sentía interpelado, cuántas veces uno prepara y pone el foco en un partido de fútbol. 2 horitas. En una película, en una serie. Preparamos y nos podemos disponer con mucha atención, con cuidado. Si les gustan los pochoclos, se puede hacer pochoclo, ¿no? Cada cual, si una picada. Y nos preparamos para eso, ¿no? Para poner el foco en algo. Para prestar suma atención en algo. Y lo hacemos de forma natural, y está bien. Amén. Para a veces distendernos un poco de la rutina. Y la palabra, también hacemos lo mismo, con la misma dedicación, 2 horitas, 1 hora, lo que tengamos en el día. A veces 20 minutos. Pero qué bueno, ¿no? Si para un viernes nos disponemos, nos organizamos para poner la atención, el corazón en algo. Qué bueno que es tener esta misma actitud con la palabra. Amén. Quizás todos los días no se puede mucho tiempo, pero que esté esto en el corazón ardiendo, guardando un tiempo especial de meditación. Dice el Salmo 1, bienaventurado, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y acá la bienaventuranza es para el que medita en ella. Aleluya. El Señor nos interpela, nos alerta
Aquel quiere tiempo de calidad. Amén. Él quiere a veces esa preparación, a veces esa dedicación especial. A veces necesitamos más tiempo, a veces menos, y el corazón está, la tierra está removida, pero a veces nuestro corazón está duro y necesitamos más tiempo para orar, más tiempo para clamar, más tiempo para que el Señor trabaje en lo que Él quiere trabajar. Aleluya. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Hay promesa del Señor. Amén. Hay una bienaventuranza, hay una dicha, una felicidad, un gozo escondido en la meditación, en el tiempo de calidad. A veces andamos tan acelerados, haciendo, y está bien que hagamos, ¿no? Está bien que estemos ocupados, ocupando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy estoy sediento como un camello. Bueno, casi siempre en realidad. Si quieren ir pasando los músicos, yo ya voy terminando. Este mismo pasaje, el 25, termina diciendo: y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y lo dice también porque en aquel tiempo era común escuchar. Había un maestro que tenía algo para decir y todos escuchaban. Algunos seguían a determinados maestros para escucharlo, porque quizás le interesó lo que dijo, la visión que tenía del mundo, ese maestro. Pero eran oidores. Recién cuando esa persona se disponía a hacer y actuar conforme a lo que había escuchado, era considerado un discípulo. Que el Señor nos lleve de la mano, como lo hace, con amor, a ir poniendo en práctica cada enseñanza que escuchamos, que comprendemos del Señor. Y es inagotable su palabra. Vamos a seguir leyéndola y vamos a seguir comprendiendo más. Pero pensaba, el conocimiento de la palabra lo podemos estudiar. Amén. Muchos de acá pasaron por Casa Bíblica. Hemos pasado por Casa Bíblica. Podemos estudiarlo. Y seguramente a usted también le ha pasado de que cuando lo ponía en práctica bajaba casi como un clic en nuestra mente, en nuestro corazón, y uno decía: este pasaje tenía que ver con esto. Quizás estamos trabajando, haciendo tareas, ¿no? Pero por haber leído y meditado, ¿sí? De repente el Señor nos revela, nos estamos bañando, estamos limpiando o haciendo otra cosa y estamos meditando en su palabra y el Señor nos revela: esto tiene que ver con esto. Y es ese pasaje y es ese momento que el Señor nos guía, nos orienta. Y qué alegría, ¿no? Cuando comprendemos su palabra en la cotidianeidad. Aleluya. Que el Señor lo haga 1000 veces.
pero lo va a hacer más si podemos dedicarle ese tiempo, si podemos mirar atentamente, si las vacaciones para nosotros son quizá para buscar tiempos mejores para el Señor. No solamente descansar de lo físico, que también lo necesitamos a veces. Y que las vacaciones sean, Señor, que no pasen estas vacaciones sin que pueda haberte dedicado un tiempo mejor, un tiempo de calidad. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya. Ser hacedores. El Señor me interpelaba, ser hacedores, entendidos. Esta mañana nos decían, para ser hacedores, para ejecutar la palabra con fe. El Señor nos llama a guardarnos sin mancha del mundo, pero para ejecutar la palabra, no solamente para mantenernos sin mancha. Y dice Santiago, sino que engaña su corazón, en el verso 22. Nuestro corazón nos engaña y somos nosotros los que el Señor eligió para ministrar sus alabanzas, para ejecutar su palabra, para predicar el Evangelio, para hacer la obra misionera, para visitar otros lugares. Y qué hermoso verlo, ¿no?, en la congregación, ver cómo y poder participar, cómo el amor fluye, pero que seamos más. Amén. ¿Qué lugar ocupa el hacer en nuestro corazón? El desafío de Esdras está vigente para todo el reino de sacerdotes. Preparar nuestro corazón para inquirir en su ley, para cumplirla y para enseñarla. Amén. Aleluya. Aleluya, Señor, gracias porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos. Pero queremos tener este corazón manso y humilde, Señor, para que al escuchar tu palabra, Señor, o para leerla o al estudiarla, Señor, tu palabra pueda bajar a nuestro corazón. Nos disponemos, Señor, a someternos a tu palabra, someternos a lo que nos estás hablando, a ser entendidos, Señor, para poder hacer, para aprovechar bien el tiempo, Señor. Queremos preparar nuestro corazón para cumplir tu palabra y para enseñarla. Aleluya.